Estimado estudiante, muy buen día. Eh, el día de hoy vamos a trabajar el segundo tipo de movimiento, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la diferencia de este movimiento con el anterior, que es el movimiento uniforme? En, en este movimiento ingresa una nueva magnitud que se llama aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la tasa en que aumenta o disminuye la velocidad. Desde el movimiento anterior veíamos que si un algo, un móvil, un carro se mueve con la misma velocidad, la velocidad nunca cambia. Entonces estamos hablando de que tenemos un movimiento uniforme. La velocidad siempre es la misma. Pero para este caso, para este nuevo tipo de movimiento, vamos a suponer que en nuestro movimiento, lo que se está moviendo tiene un aumento de la velocidad siempre en valores iguales. Me explico. Vamos a suponer que estamos viendo una carrera, un pique de motocicletas, y que inicialmente la moto está quieta, o sea, la velocidad no tiene velocidad, y que arrancó la carrera y que durante el primer segundo la velocidad de la moto fue 3, pero después en el siguiente segundo fue 6, al siguiente segundo fue 9, al siguiente 12. O sea, tenemos un aumento de velocidad de 3 en 3. ¿Sí? Estamos hablando de que el aumento de esa velocidad es la misma siempre. Como hay un aumento de velocidad, podemos decir que hay una aceleración en el movimiento. Si la aceleración es positiva, es porque nuestro automóvil o lo que se está moviendo aumenta su velocidad. Pero ¿qué pasaría si ahora no aumenta la velocidad, sino que disminuye, o sea, está frenando? Que estaríamos hablando de una velocidad, de una aceleración negativa. También podemos afirmar em, que para esta aceleración em, es una magnitud que tiene nuevas unidades. Básicamente la aceleración es una magnitud física que tiene casi las mismas unidades de la velocidad. Por ejemplo, kilómetros por hora. Pero a diferencia de la velocidad, las unidades de tiempo, en este caso, si estamos hablando de kilómetros y horas, las horas están al cuadrado. Si hablamos de metros y segundos, entonces las unidades de segundos están al cuadrado. Eso entonces distancia sobre tiempo al cuadrado. Y estaríamos hablando de que tenemos una aceleración. Listo. Entonces, vamos con el análisis de nuestro primer ejercicio. Entonces, hablamos de que una motomóvil se desplaza por una avenida a una velocidad de 75 kilómetros por hora. A una distancia aproximada de 60 metros, ve un árbol caído en el centro de la vía, por lo que decide accionar los frenos. Calcule la aceleración del automóvil y el tiempo que tarda en detenerse para no golpear el árbol. ¿Sí? Ese es un ejemplo en donde no, bueno, obviamente nos están pidiendo la aceleración porque nuestro automóvil va disminuyendo la velocidad. ¿Listo? Empezó a 75 kilómetros por hora y en un tiempo dado debe detenerse. ¿Listo? Que nos están preguntando la aceleración y el tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es entender el movimiento. Entonces, cuando hablamos de este tipo de movimientos, generalmente tenemos que tener claro que hay un momento inicial y un momento final. Entonces, vamos, esta parte no es obligatoria. La parte que voy a hacer, que son dibujos, no es, no es una parte obligatoria. Lo hago para intentar de pronto entender más el ejercicio. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tener un momento inicial y vamos a tener un momento final. ¿Listo? El momento inicial que tenemos, entonces tenemos un carro, ¿cierto?
¿qué nos dicen de este carro? Entonces, que ese carro tiene una velocidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un recorrido por el ejercicio y nos damos cuenta que el primer número que aparece es 75. ¿Qué es 75? Pues como estamos hablando de un momento inicial y además vemos que las unidades son kilómetros y horas, ¿qué corresponde? ¿Qué unidades son kilómetros y hora? ¿Qué unidades son distancia y tiempo? Estamos hablando de una velocidad. Aquí es donde yo digo que tenemos que la velocidad del momento inicial es igual a 75 kilómetros hora. Listo. ¿Qué más conocemos? Entonces, que el carro se va, ahora, siguiendo con el recorrido de nuestro ejercicio, nos damos cuenta de un segundo valor, ¿cierto? Es a una distancia de 60 metros, 60 metros, que es un número y su unidad. ¿Qué es 60 metros? Entonces, es una magnitud, es un número, pero ¿a qué corresponde? Entonces, 60 metros, la unidad metros, corresponde a la unidad de distancia, pero nos dicen que esa distancia, o sea, es la distancia final, porque a lo lejos, o sea, el carro se al final, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el momento final, ¿cierto? Aquí estaría el carro al final. Ahí estaría nuestro carro al final. Y digamos que aquí vamos a tener a nuestro árbol. Entonces aquí va a estar nuestro árbol ahí caído. Listo. Ese es nuestro momento final. La idea es que el árbol, el carro llegue acá, ¿cierto? Llegue acá, pero él no se puede estrellar con el árbol. Entonces, por lo tanto, yo tengo que frenar. O sea, aquí en ese momento final estaríamos hablando de que el carro está quieto. Bueno, entonces, esos 60 metros, ¿dónde se ven? Entonces, 60 metros sería esta distancia desde donde él ve, él aquí ve el obstáculo y comienza a frenar, llega y se detiene acá. O sea, los 60 metros luego voy a ver reflejados aquí. Desde distancia final es igual a 60 metros. ¿Listo? ¿Por qué 60 metros? Porque si yo me demoro 61 metros o me gasto 61 metros, pues me voy a estrellar con el carro, con el árbol, y ahí es no estrellarse, listo. Esa distancia final. ¿Qué más se conoce? Pues se conoce la velocidad aquí, pues el carro se tiene que detener, entonces hablamos de que la velocidad final es igual a cero, 0 metros sobre segundos. ¿Listo? ¿Qué más conocemos? ¿Qué más conocemos? Pues este dato que voy a dar a continuación no es un dato, no es un dato que el ejercicio nos lo dé. Es un dato que deducimos. Generalmente, la distancia inicial es igual a 0 metros, que es la distancia inicial en donde es la distancia en metros es donde arranca el movimiento. Generalmente para todos los ejercicios la distancia inicial es cero. Cuando no es cero, cuando el ejercicio me diga el automóvil previamente ha recorrido 10 metros. Esto en este caso, cuando me digan anteriormente, previamente y me mencionen distancia, estamos hablando de que es una distancia inicial. Mientras eso no lo digan, entonces suponemos o deducimos que la distancia inicial es cero. ¿Listo? ¿Y qué nos piden? Nos piden la aceleración y nos piden el tiempo. ¿Listo? Entonces, observen que al final que nos preguntan, aceleración del automóvil y el tiempo que tarda en detenerse para no golpear el árbol. Entonces nos preguntan dos cosas y nos da en esta información. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es, por costumbre, em, siempre cambiar todas las unidades que nos muestran a metros y segundos. ¿Listo? Entonces, observamos que la velocidad inicial me la están dando kilómetros y hora. Entonces voy a hacer la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, generalmente estos temas
se trabajan en el grado noveno. Entonces, vamos a decir que la distancia inicial es igual a 75 kilómetros por hora. Listo. ¿Cómo lo convierto? Entonces, hay varias formas, pero generalmente yo aconsejo esta que va a trabajar. En esta abro un paréntesis, lo cierro y en el centro pongo una línea divisoria para una fracción. Entonces yo digo, tengo kilómetros arriba, voy a poner kilómetros abajo. ¿A qué lo quiero llevar? A metros. Entonces, ¿qué sé yo entre la equivalencia de kilómetros y metros? Que un kilómetro son 1000 metros. Listo. Entonces, aquí puedo cancelar, aquí cancelo kilómetros y kilómetros y me quedan metros. Entonces, mira, observe que ya encontré a metros. Listo, pero ahora me falta horas. Voy a cambiar horas a segundos. Entonces abro y cierro y una línea en la mitad. ¿Dónde está horas? Horas está arriba. Yo aquí lo quiero llevar a segundos. Yo qué sé entre la equivalencia de hora y segundos, que una hora tiene 3600 segundos. Listo, entonces yo digo, ahora voy a cancelar las unidades. Horas, como están en diferentes ubicaciones arriba y abajo, los cancelo. Y observe que ya quedó segundos. ¿Listo? Yo voy a decir entonces que eso es igual. Multiplicando todo lo de arriba, entonces 75 por 1000 por uno. Entonces da 75.000. Y las unidades, metros. Ahora me voy con lo de abajo. Aquí abajo del 75 voy a encontrar uno imaginario. Entonces uno por 3600. Entonces 3600. Y las unidades que quedó, segundos. Ahora puedo decir, voy a cancelar los últimos ceros. Entonces, estos últimos ceros con los últimos ceros. Entonces me queda 750 dividido 36. Saco mi calculadora y le doy 750 dividido 36. Y me va a dar un resultado de 20,8 metros sobre segundos. Listo. Entonces, tengo la velocidad inicial y ya hice la conversión. Entonces, mi velocidad inicial expresada en metros y segundos es 20,8. Listo. Entonces, ya todo lo demás, ya todo lo cuadré, todo estaría en metros y segundos. Todo va a estar en metros y segundos. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos que la parte de conversión ya quedó lista. Ahora, ¿qué paso sigue? Una vez hemos entendido cómo es el mecanismo de trabajo del ejercicio, ya hemos hecho las conversiones, pasar todo a metros y segundos, llego y me doy cuenta que tengo para este ejercicio, este tema, un conjunto de cinco fórmulas, cinco ecuaciones. Pues tenemos que en la primera me dice que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad media y el tiempo, por el tiempo. Segunda, velocidad media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo eso sumado y dividido por 2. También tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Y cuarta, distancia, de las X son distancias y las V son velocidades. Distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la multiplicación de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el producto de la resta entre la distancia final y la distancia inicial. ¿Listo? Lo primero que yo voy a hacer es tener claro qué tengo y qué no tengo. Ya observe que esto es lo que tengo. Este dato, esos cuatro datos. Voy a hacer un chequeo.
ecuación por ecuación, con el fin de darme cuenta de lo que tengo y lo que no tengo. ¿Listo? Entonces tengan claro esta información porque es clave para hacer lo que voy a hacer a continuación. Entonces tengo la velocidad inicial, que es 20 metros, 20,8 metros sobre segundos. Tengo la distancia inicial, la velocidad final, y tengo la distancia final y tengo la velocidad final. Y me están pidiendo lo que no conozco es la aceleración y el tiempo. Entonces, teniendo claro eso, entonces me voy para mis ecuaciones y digo, voy a hacer un chequeo de ecuación por ecuación y voy a decir qué tengo y qué no tengo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? ¿Tengo la velocidad, la distancia final? Sí, la tengo. Entonces, recordemos que es 60. La distancia inicial, sí, generalmente casi siempre conoce cero. La velocidad media no la tengo. El tiempo me lo están pidiendo tampoco. Siguiente. La velocidad media usted la tiene. No, no la tiene. La velocidad final sí. Cero. La velocidad inicial también. 20,8. Listo. Siguiente ecuación. ¿Tiene la velocidad final? Sí. Cero. La velocidad inicial sí. 20,8. Aceleración no. Me la están pidiendo. Y el tiempo tampoco. Vamos con la siguiente. ¿Tiene la distancia final? Sí. 60 metros. La inicial también. Cero. La velocidad inicial sí. 20,8. El tiempo no lo tiene. La aceleración la tiene, perdón, no la tiene, no la tiene, y el tiempo tampoco lo tiene, tiempo al cuadrado no lo tiene. Quinta ecuación, entonces velocidad final al cuadrado, ¿tiene la velocidad final? Sí, la tiene cero, la tiene. La velocidad inicial también la tiene, elevada al cuadrado también la tiene. No conoce la aceleración, conoce la distancia final y conoce la distancia inicial. Listo. Una vez usted ha hecho este, una vez se ha hecho este chequeo, entonces voy a observar, voy a analizar, voy a buscar una ecuación que tenga una incógnita. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene una incógnita? Entonces tengo, ¿cuántas incógnitas tiene la primera? Entonces tiene dos incógnitas. Dos incógnitas. Esta y esta. Segunda ecuación tiene una incógnita. Me sirve. La tercera ecuación tiene dos incógnitas. La cuarta ecuación tiene dos incógnitas. La A, que es la aceleración, y el tiempo, que a pesar que están en dos partes diferentes, es la misma t. ¿Listo? O sea, estas dos, esta t y esta t cuadrado, suman como una sola incógnita. Y tengo en la segunda ecuación eh, una incógnita. Entonces, ¿quién me sirve? Entonces me podría servir esta y me podría servir esta. ¿Listo? El resto de las ecuaciones que tengo tienen más de una incógnita, o sea, dos o tres. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eh, hay varias formas de hacerlo. Entonces, trabajemos con, digamos, un proceso número uno en donde trabajo con la ecuación 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué conozco? ¿Cuál es la incógnita en la ecuación 5? Es la A. Entonces, aquí es donde yo comienzo y voy a hacer un trabajo algebraico que consiste en despejar las variables que yo tengo. Entonces, hemos dicho que la que me servía es la número 5. Entonces, aquí voy a escribir acá qué voy a hacer. Entonces, voy a decir, despejo. ¿A quién? ¿A quién voy a despejar? A la aceleración de la ecuación 5, ¿cierto? Y voy a escribir la ecuación 5. Entonces, ¿qué dice la ecuación 5? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia final menos la distancia inicial. Listo. Entonces, ¿qué quiero despejar? Aquí lo voy a poner en un cuadro. Eso es lo que yo quiero, despejar eso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para que despejar ese término, esa letra, ¿sí? Esa letra está dentro de un término. Entonces me voy a preguntar cuántos términos tiene esa ecuación. Entonces, esa ecuación tiene un término, dos términos. Y a pesar de que este término es largo,
hace parte de solo un término. Entonces los términos están separados de suma, de signos de suma o resta. ¿Listo? En esa ecuación tenemos tres términos. De esos tres, hay uno que me interesa, que es donde tengo la variable que no conozco. Esta, el término 3. Entonces lo primero que voy a hacer es aislar ese término, dejarlo solo. Entonces yo tengo igual, tengo un lado izquierdo y tengo un lado derecho. Y tengo un lado izquierdo y un lado derecho. Voy a dejar solo el término que me interesa, que es el término 3 en el lado derecho. Lo demás, o sea, este término lo paso para el lado izquierdo. Es como va a haber un cambio de lado, ¿cierto? Va a haber un cambio de lado. Voy a compensar ese cambio de lado cambiándole el signo. Entonces digo, la velocidad final estaba en el lado izquierdo y se quedó en el lado izquierdo, o sea, él no va a cambiar de signo. Este lo muevo para el otro lado, entonces va a quedar menos velocidad inicial al cuadrado. Y eso me da igual. ¿Quién se quedó al otro lado? Se quedó el término 3. Él no va a sufrir ningún cambio porque no lo he movido. ¿Listo? Pero ¿dónde está lo que yo quiero? ¿O qué es lo que yo quiero? Yo quiero la A. ¿Qué le estorba la A? Entonces él tiene dos factores que están a su lado. Tenemos el factor 2 y el factor paréntesis. ¿Cómo hago para pasar? Quitar de ahí los factores. Los factores se pasan al otro lado a dividir. O sea, quitándolos del lado derecho y pasándolos al lado izquierdo, siendo factores, me va a quedar de la siguiente forma. Que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial que está en el lado izquierdo, ahora va a ser acompañada pero abajo, dividiendo el 2 y la distancia final menos la distancia inicial. Y eso es igual a la aceleración. Listo. Listo. He despejado la aceleración. Y me doy cuenta que al otro lado, al lado izquierdo, todo lo tengo. Entonces yo tengo, sé cuánto es la velocidad final, sé cuánto es la velocidad inicial, sé cuánto es la distancia final, sé cuánto es la distancia inicial. Y voy a comenzar a reemplazar, entonces me voy a acordar de estos valores. Estos valores. Velocidad inicial 20,8, velocidad final 0, distancia final 60, distancia inicial 0. Y voy a reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad final? La velocidad final, al final que se detiene, ¿cierto? Entonces, 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, he reemplazado esta expresión. Ahora voy con esa, entonces menos la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial 20,8 metros sobre segundos. Y eso va a estar cuadrado. Sobre dos veces la multiplicación de la distancia final. ¿Cuánto es la distancia final? 60 metros. Entonces ya voy acá, estoy reemplazando menos la distancia inicial, que es esta, 0 metros. Listo. Y eso es igual a la aceleración. ¿Qué voy a hacer a continuación? Entonces elevo cada expresión al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da 0 al cuadrado? Entonces me da 0 metros cuadrados, segundos cuadrados. Menos. ¿Cuánto da 20,8 al cuadrado? Es 20,8 por 20,8. Entonces eso me da, perdón, 20,8 por 20,8. 432,6. Entonces tengo 432,6 metros cuadrados, segundos cuadrados, sobre. Listo, ahora hago la resta del paréntesis. ¿Cuánto me queda 60 menos 0? Pues 60 por 60 metros. Listo, ya cuadré la resta. Igual. Restando estos dos, ¿cierto? Entonces me queda menos 432,6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Sobre, ¿cuánto da 2 por 60? ¿Cuánto da lo de abajo? Entonces lo de abajo me da 120. Entonces divido 120, ¿cierto? 120 metros. Y eso me da la aceleración. Ahora voy a dividir esos dos valores. 432,6 dividido 120. Entonces dividido 120. Entonces me da 3,6. Menos 3,6. O sea que al dividir me da menos
3,6. Pero todo número en física tiene unas unidades. Entonces, estamos que hallando aceleración. Metros sobre segundos al cuadrado. Esa es mi aceleración. Y tengo mi primer dato, que la aceleración es 3,6, menos 3,6. ¿Qué implica que sea menos 3,6? Que nuestro automóvil cada vez disminuye su velocidad en 3,6. ¿Listo? Entonces tenemos una velocidad determinada. Al siguiente segundo, la nueva velocidad es 3,6 menor a la anterior. Y así sucesivamente, hasta que el automóvil se detiene. ¿Listo? ¿Qué me falta? El tiempo. Pues me devuelvo a mis ecuaciones. Y ya tengo la aceleración. Y voy a redibujar lo que conozco y lo que no conozco, porque ahora ya tengo la aceleración. Entonces digo, voy a ahorrar. Tengo la distancia final, sí, también. La velocidad media no la tengo. No la tengo, está bien. El tiempo no lo tengo. Tengo 5. Esta ecuación. eh, igual, no cambian las condiciones. Aquí, pero tenemos que aquí ya hay un cambio, que ya conozco la aceleración. Entonces voy a decir que la aceleración ya la conozco. Pues ya conozco esta ecuación. Listo. En esta, la siguiente. En la siguiente también conozco la aceleración. Pues conozco la aceleración. Y en la siguiente, pues ya la utilicé. No tiene objetivo, pues, analizarla porque ya la utilicé. No la voy a volver a utilizar. Entonces, tenemos dos posibilidades para este nuevo chequeo. Que usted ahora pueda utilizar o la tercera o la cuarta. Generalmente uno que hace, escoge la más sencilla, que es esta, la más sencilla, que es la ecuación 3. ¿Qué voy a hacer en la ecuación 3? Voy a despejar la incógnita, ¿listo? Que es la t. Pues voy a escribir qué voy a hacer. Les voy a decir acá, eh, digo, voy a despejar. Voy a despejar a quién, al tiempo de la ecuación número 4. Perdón, de la ecuación número 3. De la ecuación 3. ¿Sí? Que es lo que yo había dicho por acá, que íbamos a despejar la t de la ecuación número 3. Listo. Y la escribo como yo se la estoy brindando. Entonces la ecuación 3 dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Listo. ¿Dónde está lo que yo quiero despejar? Lo que yo quiero despejar es esto, que estoy encerrando. ¿Qué muevo? Entonces me voy a dar cuenta de que lo que yo quiero está en este término. ¿Qué otros términos hay? Entonces tenemos, este es el término 2 y este es el término 1. O sea, este término, el 3, lo voy a aislar. Le voy a quitar el término número 1. Lo primero que hago es quitarle términos. Entonces, la velocidad final está en el lado izquierdo, sigue en el lado izquierdo. La velocidad inicial la voy a cambiar al lado izquierdo, está en el lado derecho, la cambio. Entonces, como hay un cambio de signo. Y ahora, ¿qué encuentro al lado derecho? Solo el término A y B. ¿Qué otra cosa le estorba? Le estorba la A. La A es un factor. ¿Qué hago con la A? La paso a dividir. Les digo, la velocidad final, que está en el lado izquierdo, y la velocidad inicial, que también está en el lado izquierdo, ahora va a llegar a dividir a la A. Y eso es igual al tiempo. ¿Listo? Y he despejado el tiempo. ¿Qué hago? Todo lo conozco. Entonces voy a empezar a reemplazar. Entonces aquí, cuando digo, ¿cuánto vale la velocidad final? La velocidad final del carro al final, ¿qué hace? Se queda quieto. De 2 sobre segundos. Menos la inicial, en metros por segundo. 20,8 metros sobre segundos. La aceleración, entonces la acabamos de allá, ¿cierto? Menos 3,6 metros sobre segundos cuadrados. Y ese me da el tiempo, listo. Resto de lo de arriba, el tiempo. Resto de lo de arriba, entonces arriba me da. Entonces arriba me da menos 20, ¿cierto?
0 menos 20.8, pues menos 20.8 metros sobre segundos. Abajo sigue estando el menos 3.6 metros sobre segundos cuadrados. Y ese no es el tiempo. Dividamos esos dos, 20.3, 20.8 menos 3.6. Entonces, 20.8 menos 20.8 dividido menos 3.6. Y eso me da 5.7. Entonces, el tiempo sería igual a 5,77 ¿qué? Segundos. Y he encontrado mi última incógnita. 5,77 segundos. ¿Listo? Y concluyo mi ejercicio. Entonces, tenía dos cosas por hallar que me estaban pidiendo, ¿cierto? Que era la aceleración y el tiempo. Entonces, ¿cuánto me dio la aceleración? Menos 3.6, el carro está frenando, por eso es negativo. Y el tiempo es 5,77 segundos. Los tiempos en física siempre son positivos. Nunca usted va a obtener, digamos en la teoría, un tiempo negativo. ¿Listo? Asegúrese que si le está dando negativo, algo está funcionando mal y tiene que volverse. Listo, muchachos. Para rematar este video, los invito a que hagan estos dos ejercicios que les estoy planteando a continuación. ¿Listo? Los voy a dejar acá en pantalla para que usted intente realizarlo. Eh, si usted no se ejercita para trabajar en física, no va a poder conseguir buenos resultados. ¿Listo? Entonces, estudiantes, estos son los dos ejercicios. Intente solucionarlos. ¿Listo? Espero que ustedes tomen un pantallazo y se sientan curiosos a intentar. Si tienen dificultades como es lo normal, pues van a contactar a su docente para que él pues les ayude a solucionarlos. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, muchísimas gracias por la atención. Espero que este video sea de provecho. Este tema tiene sus, digamos, complejidades, esta parte que es la física teórica, que es la física de matemáticas, que es la física que tiene que ver con el desarrollo de fórmulas, de ecuaciones. Este tema es un poco complejo porque tiene mucha ecuación, tiene 5 ecuaciones. Pero si usted los toma adecuadamente, si utiliza la metodología adecuada, créame que no va a tener problemas. Entonces los invito a que continúen con sus estudios y espero tengan un feliz día. Hasta luego.